Muchas veces, a la hora de hablar de cine, los productos animados tienden a ser incomprendidos por la audiencia amplia, pasando por alto el hecho de que la animación es, como lo dijo el gran Guillermo del Toro, un medio para contar historias que van desde la comedia hasta el drama o inclusive el horror. Entre la década de los años 80 y los años 90, e incluso desde antes, se popularizó muchísimo la mezcla de personajes y entornos completamente animados y la participación de actores reales, dando como resultado un catálogo de largometrajes dignos de respeto, reconocimiento y caché dentro de la industria del cine. Ejemplos como Mary Poppins, Space Jam, Pete's Dragon, entre otros, marcaron no solo a la infancia de aquellas épocas lejanas, sino que marcó un antes y un después en el sector de la animación. Hoy estaremos analizando a profundidad una película muy popular no solo por la majestuosidad de su historia, sino por la osadía que fue lograr producirla. Peleas, despidos, un incremento absurdo del presupuesto y enemistades que se generaron desde aquel entonces y de por vida. Un film que demuestra cómo el negocio del cine puede acabar hasta con las ideas más sublimes. Hoy vamos a sumergirnos en una película que no solo redefinió los límites entre la animación y el live action, sino que también fue el escenario para uno de los retos técnicos más osados de la historia del cine. Hablaremos de sus secretos detrás de cámara, del genio incomprendido Richard Williams y de cómo la creatividad en momentos de dificultad se convierte en la respuesta más adecuada. Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro episodio del podcast Sin Límite Cinemático, el lugar donde todas las semanas nos vemos para hablar del buen cine mientras reflexionamos sobre importantísimos y esenciales temas acerca de la vida. Como siempre, acompáñenme a hacer un viaje no solo a través de una excelente película, sino uno hacia el interior del alma humana. Si aún no lo has hecho, te recomiendo suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para ser la primera persona en enterarse cada vez que suba video. No siendo más, vamos directo a lo que vinimos y sin más tiempo que perder, démosle la bienvenida al episodio de esta semana. Basada en la novela de 1981, escrita por Gary K. Wolfe, Quien engañó a Roger Rabbit o Who Framed Roger Rabbit en inglés, es una revolucionaria mezcla de film noir y animación que transporta al espectador a un Hollywood de 1947, donde humanos y dibujos animados coexisten simultáneamente. La historia sigue al detective Eddie Valiant, interpretado por el increíble Bob Hoskins. Un hombre amargado y aislado, con problemas fuertes con la bebida por un pasado desafortunado que se ve forzado a ayudar a Roger Rabbit, una estrella animada, acusado injustamente de un asesinato. A medida que profundiza en la investigación, Valiant descubre una conspiración que amenaza con borrar por completo del mapa a Toontown, el colorido hogar de los dibujos animados. Dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, la película fue pionera en la fusión entre live action y animación tradicional, sin recurrir a computadoras. Es decir, que todo lo que se puede apreciar animado en esta película fue hecho completamente a mano. Y aclaro esto porque más adelante vamos a entender por qué este componente hizo de la producción de este largometraje un completo infierno. La animación fue supervisada por el legendario Richard Williams, quien lideró a un equipo de más de 300 artistas que pintaron a mano cada celda, cada cuadro. Con la fotografía de Dean Cundey, música de Alan Silvestri y efectos visuales de ILM, la producción logró una integración tan convincente que aún hoy impresiona por su precisión técnica. Uno de los aspectos más memorables del film fue la inédita colaboración entre estudios rivales, algo que sobre todo en aquella época se creía imposible y que casi lo fue. Personajes icónicos de Disney, Warner Bros., MGM y Universal aparecieron juntos por primera y única vez en toda la historia. Ver a Mickey Mouse y Bugs Bunny compartiendo escena o a Daffy Duck, el Pato Lucas y el Pato Donald en una batalla tremendamente cómica simboliza el respeto y el poder de convocatoria de un proyecto que, aun a pesar de tomar tantos años en estar listo y de casi ser cancelado, logró converger mentes, talentos, métodos y mucho más en una sola cinta de 1 hora con 44 minutos de duración.
Además, se contó con actores de nombre como Christopher Lloyd en el papel del siniestro juez Doom, que le aportan una intensidad sorprendente que refuerza el tono oscuro y adulto de la historia. Ganadora de 4 premios Oscar, Who Framed Roger Rabbit no solo redefinió los límites técnicos del cine, sino que también sirvió como homenaje a la era dorada de la animación. Con más de 82,000 dibujos pintados a mano, la película fue una hazaña artesanal y narrativa que aún hoy se estudia como una de las obras más audaces y queridas en la historia del cine. Y a propósito de esto, quiero hacerles una recomendación a quienes escuchan este podcast y se están encaminando por esa línea de la animación. Richard Williams es una absoluta leyenda en la industria de los dibujos animados. El tipo es un referente que toda aquella persona que quiera adentrarse en este mundo debe abordar al menos una vez, para entender no solo los principios de la animación, sino sus alcances, sus infinitas formas de hacer posible lo imposible. A raíz de lo problemático que fue la producción de esta película y de otro conflicto trágico que tuvo Richard Williams a lo largo de su carrera, al que le dedicaremos otro video, este personaje tan exigente y perfeccionista creó un libro donde describe su método para animar, todos sus secretos, trucos y tácticas condensados en un solo libro. El nombre de este texto es The Animator's Survival Kit, publicado originalmente en 2001, pero cuya versión expandida fue lanzada en 2009. Richard Williams también es el genio detrás de la que, en opinión de muchos, es la mejor película animada de la historia, The Thief and the Cobbler, un proyecto que refleja precisamente qué tipo de artista es Williams. Tristemente, esta película, o al menos su corte original, nunca vio la luz del día, ya que todo el conflicto que se desató debido a la reputación que años después se le adjudicaría a Richard Williams se salió simplemente de control. Pero a ese drama le podemos dedicar un video completo. Si te gustaría ver un video, un análisis acerca de Thief and the Cobbler, déjamelo en los comentarios. Por ahora, volvamos a Quién engañó a Roger Rabbit. Las dificultades para la realización de esta película fueron infinitas, como por ejemplo el conflicto que llevó a Jeffrey Katzenberg a dejar Disney para, a modo de venganza, crear junto a Steven Spielberg y David Geffen DreamWorks, el estudio que nos daría años después a películas icónicas como Shrek, Madagascar, Cómo entrenar a tu dragón, entre otras joyas del cine animado moderno. Sus constantes choques creativos y decisivos con Michael Eisner, el en ese entonces CEO de Walt Disney Animation Studios, lo llevaron no solo a abandonar el proyecto de Roger Rabbit, sino que lo impulsaron a dejar al estudio del ratón, a pesar de ser el responsable del renacimiento de este famosísimo estudio que estaba al borde del colapso en aquel entonces, enfrentando fracasos en taquilla y problemas económicos en general luego de la muerte de su fundador, Walt Disney. Katzenberg fue el responsable de la producción de películas como La Sirenita, La Bella y la Bestia, entre otros. Así como Katzenberg, los conflictos entre miembros de la producción fueron evidentes e intensos. Problemas con Alan Silvestri con la realización de la música, la constante presión que se le impuso sobre Robert Zemeckis fue increíble, al punto de que en un intento de ultimátum, el estudio le dijo que si las funciones de prueba no daban buenos resultados, el proyecto quedaría cancelado para siempre y borrado de los archivos de Walt Disney. El presupuesto inicial aprobado de esta película fue de $12 millones, cifra que era estándar en aquella época, pero que terminó convirtiéndose en la numerosa cifra de $70 millones, lo cual puso a Zemeckis en una posición bastante incómoda con Disney, al punto que se llegó al acuerdo de que la película se produciría a través de Amblin Entertainment, quienes terminaron produciendo y lanzando la película y recaudando con esta entrega alrededor de $350 millones, una cifra impactante y un recibimiento de la crítica que le dio a este largometraje varias nominaciones y triunfos en distintos premios como los Academy Awards, Annie Awards, Oscars, entre otros.
Este caso siento que es un reflejo muy acertado de cómo el negocio del cine y las buenas películas no son algo que necesariamente van de la mano. A veces los productos como Quién engañó a Roger Rabbit solo quedan como un eco, como una evidencia de lo que el ser humano es capaz de lograr cuando ponemos nuestras mentes alineadas y enfocadas en un mismo propósito común. Sin embargo, también creo que es la muestra clara de cómo la batalla de egos, el mal compañerismo y la obsesión con el perfeccionismo pueden acabar con un proyecto sencillamente hermoso. Y es que precisamente fue el perfeccionismo obsesivo, nocivo y dañino de Richard Williams el que le causó tantos conflictos creativos con los animadores. Para empezar, él no supo sencillamente coordinar ni dirigir a un equipo de 300 personas, ya que pues estaba acostumbrado a trabajar con equipos más pequeños. A pesar de su talento innegable, la realidad es que su reputación era la de entregar todo tarde. Discutir con sus colegas llegando hasta el punto incluso de partir hojas enfrente de los artistas que trabajaban en los cuadros meticulosamente planeados de esta película. Comportamientos que sin importar cuánto talento tengas no son justificables. Estamos para trabajar, para colaborar, no para gritarnos ni maltratarnos verbalmente. Esto fue lo que finalmente puso a Williams, tristemente con todo el talento que tenía, en la lista negra de Hollywood, siendo excluido de futuros proyectos y vetado completamente de uno de los órganos más importantes del cine a nivel mundial. En pocas palabras, la producción de este film se redujo a resolver un problema imposible tras otro, que resultó pues en la obra maestra que es este largometraje, y que al final del día es la mezcla perfectamente balanceada entre comedia, humor físico, drama, film noir y cine de detectives. Un viaje fantástico que siento que todos deberíamos hacer al menos una vez en nuestra vida. Siento que este film también debería ser un mensaje para todas esas nuevas generaciones de cineastas que se están formando, que están gestándose en este momento. Hacer cine es una lucha, un proceso, una constante búsqueda de ideas y de resolución de conflictos. Un proceso lento y tedioso que requiere de pasión, vocación, paciencia, pero sobre todo de resiliencia. Yo recientemente he estado empezando a trabajar en algunos cortometrajes inéditos que verán en el futuro y que me han servido de práctica y sobre todo de reality check, ya que siento que me ha ayudado a entender la magnitud de la hazaña que es hacer una película. También he podido trabajar en muchísimos videos musicales en los últimos 12 años de mi vida que me han permitido poner en práctica todas esas técnicas narrativas que en el papel son una cosa, pero que llevadas a la cámara, a la pantalla chica o grande, son otra conversación completamente distinta. Desde el equipo que también produce este podcast, Elliot Kingdom Productions, estamos trabajando en cosas chéveres. Les recomiendo también seguirnos y suscribirse por allá. Les dejo todos los enlaces aquí en la descripción de este video. Para ir cerrando entonces el episodio de hoy, de verdad les recomiendo el libro de Richard Williams si están interesados en adentrarse en este mundo de la animación. No se van a arrepentir, porque aunque sus métodos han sido cuestionados durante décadas, la verdad es que el tipo, en mi opinión, es un completo genio de la animación. Quién engañó a Roger Rabbit no es solo una película divertida, es una proeza técnica, una lección, un masterclass de animación y de storytelling, y además un homenaje a la creatividad en tiempos de dificultad, en tiempos de conflictos, como una herramienta clave para la resolución de problemas. Un film que ha influenciado a varias generaciones de cineastas, animadores y creativos alrededor del mundo y que aún a día de hoy se sigue estudiando en las universidades. ¿Cuál fue tu escena favorita de este film? ¿Te imaginabas lo difícil que fue hacerla? Dímelo en los comentarios, me interesa conocer tu opinión. Este podcast es posible gracias al increíble equipo de Elliot Kingdom Productions, escrito y locutado por su servidor Eddie Stoff. Agradecimientos especiales a Val Marrugo por su apoyo en la edición de mi voz desde el primer episodio y a Maragón por la supervisión de textos, gráficos y edición. Sin Límite Cinemático, el club de los cinéfilos empedernidos.